Ok, ¿alguna duda? Bueno, hacemos un repaso primero. Yo sé que soberanía ha sido muy largo, pero vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo 2 semanas, y tenemos nuevos amigos que vienen aquí con nosotros. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Soberanía. Bueno, la soberanía hemos visto cómo es un tema muy complicado, más que complicado, muy complicado para nuestros corazones, porque el hombre, en su orgullo, en su soberbia, le cuesta ver a un Dios soberano. Nuestra carne nos impide y se resiste a entender que Dios es fuerte, es todopoderoso, es creador de todo y por ende soberano, con el derecho de gobernar sobre toda la creación. Justamente el problema de un falso entendimiento de la soberanía ha llevado a mucha idolatría. En muchas iglesias, a pesar de llamarse cristianas, tienen un mal entendimiento de Dios y empiezan a formarse un Dios que no es el Dios revelado en la Biblia. Hablamos primero, para entender de la soberanía, acerca de la supremacía como un atributo diferente de la soberanía, pero sí que nos ayuda a entender esa soberanía, porque Dios es infinitamente perfecto y cada uno de sus atributos es justamente lo que sustenta, fundamenta esa soberanía. Hablamos acerca de los decretos de Dios, cómo Dios dispuso todas las cosas, cómo Dios determinó cómo habría de ser todo el desarrollo de la historia. Y vimos cómo ese decreto es un decreto eterno, sabio, libre, absoluto y incondicional. Es decir, Dios no depende de las circunstancias, Dios es soberano, decreta lo que hay. Hablamos también cómo la soberanía se diferencia del atributo de Dios como Dios todopoderoso, porque una cosa es el derecho de Dios para decidir y decretar cómo han de ser las cosas, y otra cosa es el poder que tiene para llevarlo a cabo, para cumplir todo lo que ha decretado. ¿Sí? Hablamos también analizamos el Salmo 103:19 acerca cómo Dios está en su trono, está en los cielos, todo está por debajo de Él, cómo Él domina sobre todos, todo está sometido a Él. Hablamos también acerca de los títulos de la soberanía, qué implica el que llamemos a Dios Señor, que lo llamemos Rey, que lo llamemos soberano y gobernante. Hablamos también de lo que es la fundación o los fundamentos de que Dios es soberano, primeramente su excelencia, muy de la mano cuando hablamos de la supremacía. Dios como creador es dueño de todo y por ende soberano de todo. Asimismo, Él, habiendo creado todo, determinó que Él mismo es el fin de todo y por ende todos los fines particulares están sometidos a ese fin principal. Asimismo, Él también preserva todo está en sus manos y todo sigue siendo como es porque Dios lo preserva. En el momento en que Dios quitase su mano, todo se va abajo. Los beneficios que nos da, si bien es cierto, eso no es un fundamento por sí mismo de su soberanía, sí cuando hablamos de sus hijos. ¿Por qué? Porque para sus hijos, finalmente a nosotros nos ha comprado con el precio de su sangre. Hablamos de que la soberanía no es un mero preconocimiento, es decir, no nada más sabía lo que iba a pasar, sino que más bien sabe lo que va a pasar porque Él lo decretó. Y como Él lo decretó, entonces sabe lo que viene. Por eso todas las profecías se han cumplido tan puntualmente, porque Él determinó cómo iban a ser. Hablamos de las 4 posiciones clásicas que existen. La clásica, no 4 posiciones clásicas, sino las 4 posiciones acerca de lo que es la soberanía, acerca de cómo es la clásica o agustiniano-calvinista, la arminiana, la molinista y la teísta abierta. Y otra vez hago la pregunta que siempre les hago: ¿cómo vamos a definir cuál posición de esas 4 vamos a tomar? ¿Cuál? La que la palabra nos guíe. Finalmente, si nosotros empezamos a poner de nosotros mismos, es decir, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cómo debería de ser Dios? Vamos a distorsionar a Dios. Tenemos que ir a lo que Él reveló para entonces entender cómo es esa soberanía. Porque si no, cada uno vamos a empezar a ser un ídolo de Dios, ¿sí? Hablamos también cómo se manifiesta la soberanía de Dios. Hablamos cómo se manifiesta en la creación, cómo lo creó todo lo que es tal cual es, porque así lo decidió. Hablamos de Dios en su providencia, es decir, que Dios gobierna la creación. Lo que sucede porque así lo está gobernando Dios. Vimos ejemplos de cómo Dios gobierna la materia inanimada. Hablamos de cómo Dios gobierna las criaturas irracionales,
hablamos también de cómo Dios gobierna a los seres humanos en general. Hablamos también cómo Dios gobierna a sus hijos. Y ahí vimos ejemplos de justamente el gobierno de Dios acerca de José, de Ruth, de Noemí, de Job. ¿Sí? Hablamos también cómo Dios gobierna sobre seres angelicales. Finalmente, si Satanás va a obrar de alguna forma es porque Dios lo está permitiendo, Dios lo está determinando de esa forma. Así lo revela la Biblia. ¿De acuerdo? Y llegamos al punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, ¿qué pasa con el mal? ¿Ok? Antes de empezar este tema, ¿dudas? ¿No? No, creo que no. ¿Todo en orden? ¿Yes? ¿Ahora no? No. Una duda nueva, ¿no? No, Porque vi muchos videos, entonces seguramente otra vez. no, creo que no. Ok. ¿Qué hay del mal? R.C. Sproul, un teólogo que recientemente murió, dice que finalmente si no creemos que es Dios quien ordena todo, simplemente no creemos en Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar de Dios, la sola naturaleza de decir Dios, implica un Dios soberano. Cuando hablamos, por ejemplo, de las doctrinas del Medio Oriente, ¿no? Que hablan de un Dios que realmente no gobierna a todos, sino que permite que las cosas pasen, o que incluso son panteístas y que todos formamos parte de ese Dios y que no hay un gobierno como tal, pues simple y sencillamente estamos hablando de un Dios diferente. ¿Sí? El Dios, por su propia naturaleza, y como lo hemos visto a lo largo de todo este atributo, es algo inherente a Dios. Si Dios estuviera sujeto a las circunstancias, a lo que es externo a Él, ya no estaríamos hablando del Dios de la Biblia. Porque es un Dios que no es todopoderoso, es un Dios que está determinado por algo externo a Él y no viceversa. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del arca y las vacas? Cuando los filisteos habían robado el arca y entonces pusieron el arca en unas vacas y dijeron, bueno, si las vacas, que eran vacas que no sabían, que nunca habían tenido un yugo encima de ellas, toman su camino y se van por otro lado o ni siquiera andan, pues bueno, sabremos que no fue Dios el que trajo todos estos desastres sobre los filisteos. Pero bueno, si se va por el camino que deben de irse, entonces sabremos que sí fue Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice. Bueno, este mismo autor dice, estos filisteos eran ateos. ¿Por qué? Porque finalmente podían llegar a pensar que había algo que podía suceder fuera del dominio de Dios. Finalmente ellos decían, puede haber la casualidad, puede haber la suerte, puede haber una circunstancia que Dios no esté bajo su control. Por eso son ateos. ¿Y se acuerdan que lo vimos? Aún la suerte está en manos de Dios. Finalmente el ateísmo se caracteriza porque le da poder a la suerte. Le da poder a las posibilidades, le da poder a las circunstancias. Al destino, ¿no? Al destino, por ejemplo. Entonces, si hablamos de ese Dios soberano, cabe la pregunta, ¿Dios hizo u ordenó el mal? Pues sí hizo el mal, ¿no? Si es así, no lo hizo, sí lo ordenó. ¿Dios es malo? No. Pues estamos hablando de que Dios es soberano, pues si estás hablando de que Dios hizo todo. Pues ¿Pero el mal lo hizo? Pues, Vamos a ver. Vamos a ver. ¿O se hizo solo? O sea, Se distorsionó. Vamos a ver. Dice Sproul también, muchos ven en este tema el talón de Aquiles de la cristiandad. ¿Por qué? Porque es un tema álgido. Cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, si se acuerdan, hablamos del sufrimiento. Y es un tema también complicado. ¿Ok? Pero aquí ya vamos a un tema un poquito más filosófico y un poco más profundo. Y vamos a hablar del mal. John Stuart Mill, un pensador del siglo XIX, llegó a afirmar, yo no puedo concebir a un Dios todopoderoso que es al mismo tiempo justo y amoroso.
Y por eso dejó de creer. Hay algunos que ante esta disyuntiva de cómo Dios, siendo justo, siendo bueno, siendo amoroso, permite el mal, han llegado a negar el mal. Está la mal llamada ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni es cristiana, pero que le llaman al mal una mera ilusión. No existe el mal, es una mera ilusión. Descartes, Descartes, un pensador del siglo XVII, que también vimos cuando hablamos de la existencia de Dios, enseñamos que él pensó esto. Todo tiene una causa, y la causa debe de ser mayor que el efecto. O sea, una fuerza no va a dar por sí mismo, no va a generar una fuerza mayor. Entonces, lo que dice este pensador es, si hay una causa, si hay un efecto, debe haber una causa que cause ese efecto. Pero eso nos debe de hacer preguntar, ¿es realmente Dios malo? Porque entonces permite el mal. No. Nada puede dar más de lo que tiene. Eso es un hecho. O sea, yo no puedo dar más de lo que tengo. El argumento que puede llegar a trastornar este entendimiento es decir, si hay mal, es porque el origen es malo. Pero, ¿cómo entonces resolvemos este dilema? Si la criatura tiene pecado, ¿es porque Dios tiene pecado y de ahí lo hereda la criatura? Finalmente ese es el cuestionamiento que hay detrás de este razonamiento, de que la causa genera un efecto igual o un efecto que trae las mismas características. Entonces, si la persona que es creada por Dios tiene pecado, ¿es porque hubo pecado en Dios? No. ¿Qué es lo que sucede? La criatura tiene algo menos o algo menor de lo que el Creador tiene. No es que haya un mal y por eso se replique el mal, sino que Dios es santo y la criatura no alcanza esa santidad. Entonces tiene un defecto y es ahí donde surge el mal. Ojo, no hablamos del mal como algo ontológico, es decir, no hablamos del mal como un ser. No vemos a un mal caminando en la calle. No hay un ser malo. No, el mal no existe por sí mismo. No es un ser o no es un ente como tal, como Dios sí es un Dios. Bueno. Pero Dios hace todo perfecto, ¿no? Ahí vamos. O sea, pero Satanás siempre dicen es la representación del mal. Pero no es el mal. O sea, hay más allá, o sea... Pero el mal está asociado con un ser. No es un ser independiente de Satanás. O sea, no está el mal y está Satanás. Uh-huh. Está Satanás, que es malo. Uh-huh. Está el pecado, que es malo. Están los asesinos, que son malos. Estamos los pecadores, todos nosotros, que somos malos. ¿Sí? Pero el mal por sí mismo, no existe un mal independiente de un ser. ¿Ok? ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí, no digo, sí es un efecto, a fin de cuentas. Exactamente. Y no es que haya, lo que quiero entender, que a lo mejor el bien, Dios puede ser la representación del bien total. Uh-huh. Nosotros somos menos buenos, no es que, o sea, a lo mejor en esa escala podemos ser menos buenos hasta lo ínfimo es lo malo, ¿no? No, o sea, sí y no. Decía, ahorita, Leibniz, justamente, el mal metafísico. El matemático Leibniz. Sí. Dios es perfecto y es enteramente bueno. Todo lo que ya no se ajusta a Dios ya es malo, metafísicamente hablando. Uh-huh. Que ese es el punto que mencionas. Sí. Pero no es tanto por ahí, ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Porque el mal no es en la escala menor. El mal está desde el momento en que nos apartamos de la perfección. ¿Ok? Pero lo que aquí el punto que debemos de entender es que no existe el mal como un ser. O sea, el mal no es un ser. No ves al mal caminando, no ves al mal obrando. Es algo abstracto. No es algo abstracto, ni siquiera. O sea, no es algo